Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Urrasur, de nuestra directora ejecutiva, la doctora Lilian Mesarango, y nuestra junta directiva, queremos ofrecerles una muy cordial bienvenida a esta capacitación o asesoría grupal con enfoque comercial y de mercadeo que hemos llamado Ambientes que Antojan, adecua tu espacio comercial para hacerlo más llamativo. Es importante recordar que el servicio está por encima del producto y que este a su vez se refleja en cada detalle en la ambientación que se aplique en un establecimiento comercial. Por eso decimos que la experiencia lo es todo a la hora de antojar al consumidor. Nuestro objetivo entonces como Cámara de Comercio en la mañana de hoy con ustedes es ayudarles a aplicar los elementos técnicos más relevantes en un establecimiento comercial con el propósito de antojar a los consumidores y llamar su atención constantemente. Vamos a hablar entonces sobre branding estratégico, sobre semiótica del color, amoblamiento comercial, circulación, atención al cliente y otros temas más. Quiero recordarles que esta capacitación asesoría grupal hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio para el año 2021. Tiene una duración de 2 horas y media que partimos en dos momentos. El primer momento es esta asesoría grupal o capacitación que tiene una duración de 1 hora y media, donde vamos a contextualizarlos de manera general sobre este tema comercial de ambientación. Y el segundo momento es que ustedes por participar en esta primera parte tienen derecho a una asesoría individual, la hacemos de manera virtual porque nos seguimos cuidando, donde nosotros les asignamos un consultor para que les ayude a aplicar ya de manera real y práctica el conocimiento que adquieran hoy en sus establecimientos, en sus empresas. Quiero contarles que a través del programa semanalmente estamos tratando diferentes temas, temas comerciales como es el tema que nos convoca el día de hoy, temas financieros, laborales, de productividad, de marketing digital. De hecho, mañana tenemos uno sobre marketing digital que en el desarrollo de la charla yo les voy a estar enviando la invitación por el chat con el link de inscripción por si quieren aprovechar de una vez y hagan su inscripción y así semanalmente. Entonces la invitación es a que revisen nuestra página web. Eh, También a su correo electrónico les vamos a hacer llegar las memorias de este evento. Igualmente las vamos a colgar en nuestra página web www.csas.org.co. En la parte superior derecha encuentran un icono que se llama Centro del Conocimiento. Allí pueden acceder y encontrar las memorias de este evento y de todos los eventos que vamos realizando diariamente en la Cámara. Y también esta capacitación queda grabada en nuestro canal de YouTube, Cámara de Comercio de Urrasur. Los requisitos para participar en el programa son estar matriculados en la Cámara de Comercio Urrasur, renovados por lo menos al año 2020. Pueden participar en todas las temáticas que les mencioné anteriormente, pero para la asesoría individual sí pueden participar solamente una vez, y esto para darle oportunidad a toda nuestra base microempresarial. Es muy importante y les vamos a pedir el favor que al final de la charla nos coloquen en el panel de preguntas las personas que no estén interesadas en la asesoría individual para así nosotros programarles el consultor y poder ser más eficientes con el manejo del tiempo del programa. Igual los que no nos manifiesten que no están interesados, pues nosotros asumimos que sí y procedemos entonces a asignarles su consultor. Para lograr nuestro objetivo académico en la mañana de hoy, entonces, contamos con el consultor docente Santiago Galeano. Él es especialista en la afinación de modelos de negocio, desarrollo de nuevos productos y estrategias comerciales para la aceleración empresarial. Mi nombre es Tatiana Gómez, soy asesora empresarial de la Cámara de Comercio, líder del programa de fortalecimiento microempresarial. Entonces, cualquier duda, inquietud, lo podemos hacer a través del panel de la plataforma que está ubicada en la parte derecha. También, previamente al inicio, acordé con Santiago que pueden también realizar a través del panel de preguntas todas las inquietudes que vayan surgiendo en el desarrollo de la charla y yo voy a estar entonces pendiente para las pasando a Santiago y que nos las resuelva en el momento indicado. Bueno, de nuevo, bienvenidos todos. Espero que tengamos una mañana muy productiva y Santiago, te doy la palabra y bienvenido. Eh, Gracias, Tati. Bueno, no, como siempre, a todos bienvenidos. Feliz y contento pues de estar aquí nuevamente. La invitación de la Cámara para estos espacios importantísimos en esta época y lo que viene de aquí en adelante. Y bueno, a todos los empresarios, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Espero pues como que sea de gran utilidad el tema que vamos a abordar el día de hoy. Eh, Como les decía, Tati, también pues la invitación se las extiendo yo para que durante el transcurso de la charla
vayan haciendo preguntas que se les vayan ocurriendo en el panel, ¿cierto? Las vayan formulando para que ahorita al final podamos resolverlas. Y eso también es supremamente importante porque obviamente estos temas que tienen relación con la ecuación estratégica de un espacio comercial para antojar la compra impulsiva, pues obviamente tiene particularidades dependiendo del negocio, ¿cierto? No es lo mismo pues el ambiente que antoja en un espacio de comida, no es lo mismo en un espacio de servicios, si yo voy a comercializar o ofrecer vestuario, etcétera, etcétera, ahí empiezan a cambiar, ¿cierto? Y esas particularidades pues también es importante considerarlas dentro del proceso de acompañamiento y en las preguntas que surjan. Entonces, para dar inicio, vamos a empezar a hablar algo muy importante y es que cuando hablamos de adecuar espacios comerciales, esto directamente va a permear el modelo de negocios de la empresa o del establecimiento. Cuando hablamos de espacios o de ambientes que antojan, nos estamos relacionando con un concepto muy importante y a veces digamos como un poco lo pasamos por alto y es la compra impulsiva. Digamos que a modo general hay que tener en cuenta que casi todas las decisiones de compra, ¿cierto? Que el consumidor asume o toma, casi todas provienen de una decisión inconsciente, ¿cierto? Del inconsciente y del subconsciente del cerebro. Regularmente el consumidor tomamos decisiones de compra que no son conscientes, sino que ya el subconsciente toma la decisión por nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, aquí hay que empezar a jugar es con compras impulsivas. Y la compra impulsiva es un comercio, perdón, es un concepto desde el punto de vista comercial que es demasiado atractivo a la hora de yo definir o establecer, venga, cómo voy a rediseñar o por qué tengo que tener en cuenta estos elementos dentro de mi espacio. Los temas que vamos a abordar hoy van a estar muy relacionados a elementos técnicos, elementos prácticos que ustedes pueden ir aplicando en sus establecimientos comerciales, justamente buscando esto: compras impulsivas, rotación de producto y por supuesto una experiencia de servicio. Lo mencionaba Tati al inicio y es que para hoy en día el consumidor no paga por un producto, un servicio, el consumidor paga por una experiencia de vida y es allí donde nosotros nos comenzamos a volver exitosos dentro de lo que ofrecemos. Independiente de cuál sea mi negocio, si mi negocio es pequeño, mediano, grande, si mi negocio ofrece servicios estéticos o ofrece servicios, digamos, intangibles, servicios legales de consultoría o yo vendo productos que manufacturo allí, indiferente de cuál sea la razón social o la actividad económica en mi establecimiento, yo debo darle prioridad al servicio más allá del producto. Entonces hoy vamos a hablar de cuatro temas importantes. Un layout atractivo, que ya les voy a explicar un poco más a fondo qué es el layout. Vamos a hablar de branding que conecta, de colores que antojan, que tiene todo que ver con la semiótica del color en el establecimiento, y muebles para el buen provecho. Listo. También vamos a entender un poco estos conceptos de antojo, de conexión, de atracción y qué es eso del buen provecho en el transcurso pues, de la charla. Entonces vamos a iniciar hablando sobre el layout. Primero, ¿qué es un layout? Un layout, empresarios, es un dibujo en planta, es un plan, es un plano también en planta que yo distribuyo, diseño, propongo de mi establecimiento comercial. Nosotros solemos montar negocios en Colombia o cuando vamos a desarrollar alguna estrategia de negocios tradicional, ¿cierto? Un negocio lineal, con establecimiento, con local, con exhibición, solemos empezar a agregar elementos de manera aleatoria, digamos como sobre la marcha. Siempre se sugiere primero que empecemos a pensar desde un layout, que tengamos una visión general de cómo me imagino el espacio, ¿cierto? Y aquí yo quiero hacer a colación a algo que es bastante importante. Normalmente, muchas veces ni siquiera se necesita un diseñador interiorista para ello. Basta yo como empresario tener una visión macro de mi negocio, de cuál va a ser la experiencia que yo voy a ofrecer allí, qué quiero hacerle sentir a las personas
Y en ese orden de ideas empiezo a distribuir, empiezo a organizar, empiezo a mover, empiezo a rediseñar, empiezo, digamos, pues como a reubicar elementos. Entonces un layout es esto, ¿cierto? Es un plano, es una planeación en planta en donde yo distribuyo y organizo elementos estratégicos para mi espacio comercial. Entonces, ¿por qué es importante el layout en un ambiente que antoja? Supremamente importante y ese es el primer punto de partida para yo poder tener un entorno comercial, exitoso, atractivo. Vuelvo y repito. Bueno, también digamos que en el transcurso de la charla pues vamos a ver muchas imágenes que están relacionadas con espacios, con restaurantes y con establecimientos de comidas, pero es con el fin, digamos, de mostrar un poco que allí es donde más se evidencian estos patrones de consumo y es donde más se evidencia la importancia de tener estos elementos técnicos allí. ¿Cierto? Porque el sector de alimentos es donde es más susceptible de que el consumidor elija o no un establecimiento, elija o no un producto, elija o no una marca. Entonces allí el tema de compra compulsiva o de compra impulsiva se vuelve más evidente. Por eso, digamos, pues vamos a ver muchas imágenes de prácticamente establecimientos de comida, pero obviamente esto aplica perfectamente a cualquier establecimiento comercial, a cualquier espacio comercial, y sin importar la razón, digamos, social, la actividad económica. Entonces, un layout atractivo, ojo, primero debe ser concebido con un propósito fundamental y es la compra impulsiva. Yo debo trabajar con el subconsciente y comunicar el consciente. Por ahí dice Jürgen Klarik que en realidad nosotros debemos no venderle a la gente, sino venderle a la mente. Entonces, cuando yo le vendo a la mente es distinto. Cuando yo le vendo a la gente, si yo me enfoco en la gente, entonces digamos que la manera de vender cambia, la manera de distribuir, de comunicar, de ofrecer cambia. Pero si yo me enfoco en la mente, ya empiezo a entender que a lo que le estoy vendiendo es al impulso, le estoy vendiendo es al antojo, le estoy vendiendo es sí, como a esa decisión inconsciente del consumidor. Eso no es malo, de hecho, pues las estrategias publicitarias más exitosas del mundo se enfocan en eso, ¿cierto? Cuando hablamos de leída, es la forma en cómo distribuimos estratégicamente cada elemento que compone el espacio comercial y que esté enfocado precisamente a una buena experiencia y a una compra impulsiva. Y el servicio, como lo decíamos ahorita, debe ser mucho más importante que el mismo producto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido yo tener un producto muy delicioso, muy rico, muy bien elaborado, muy diferente, si en realidad, por ejemplo, dentro de la experiencia de vida no hay olores que me atraigan, no hay un estímulo circadiano del color y de otros sentidos, no hay una buena comunicación asertiva, no hay una buena estética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el producto puede ser muy rico, pero si el servicio y la experiencia no es buena, inmediatamente puede que el consumidor compre una vez, pero muy seguramente no vuelve a comprar. Y ojo con lo siguiente, empresarios. Lo verdaderamente importante a la hora de yo vender cualquier producto y servicio no es el dinero y no es la ganancia, es la recompra. Yo necesito buscar que mi espacio, que mi estrategia, que mi layout, que mi ambiente que antoja no solamente venda una vez, sino que a ese mismo consumidor o a otro le venda dos, tres, cuatro, cinco y seis veces. Lo verdaderamente importante siempre en una estrategia de exhibición o estrategia comercial es la recompra. Listo, entonces eso es a lo que yo le tengo que apuntar, a la compra impulsiva y a la recompra, a que esta persona siga volviendo y regrese. Ponemos aquí como imagen un ejemplo de McDonald's, ¿cierto? Si ustedes notan, pues esto es un layout, esto es una manera de hacer layout, es un ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo de cómo McDonald's propone layout, ¿cierto? Cómo McDonald's, digamos, distribuye, cómo planea, cómo equipara y cómo intercala y articula procesos. No es lo mismo, muchachos, por ejemplo, ustedes tener en un establecimiento comercial
la bodega, si yo, por ejemplo, por poner cualquier ejemplo, digamos que yo en mi establecimiento comercial, para poder llegar a la bodega, ¿cierto? O al espacio de almacenamiento, tengo que pasar por encima de todos mis clientes. No es lo mismo si yo, por ejemplo, el baño que tengo en mi establecimiento comercial, queda en medio de toda la experiencia de servicio de mi cliente, ¿cierto? Son ese tipo de detalles en donde la experiencia empieza a verse afectada y al verse afectada la experiencia no va a haber recompra. Puede que haya venta, pero seguramente ya no vuelve a haber recompra. Entonces eso es bien importante tenerlo claro. Entonces esto es un ejemplo en cómo podemos hacer layout. Aquí no estamos hablando, empresarios, de que ustedes se tengan que volver expertos en planos arquitectónicos, nada de eso. Simplemente es una manera en cómo yo tengo una visión del contexto general de mi establecimiento y cómo acomodo e intercalo procesos. Listo. Y un tip, digamos pues como para entrar ya en materia en esos elementos técnicos. En este caso, entre yo menos desplazamiento tenga en mi establecimiento, la experiencia va a ser mucho más agradable. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, digamos que como para dar inicio a temas ya, a elementos ya más puntuales, primero muchachos, los productos deben, si su negocio es de productos, si usted exhibe productos, en la medida de lo posible, debe ubicarlos en zonas que tengan alto flujo de circulación, lo que llamamos zonas calientes. Santiago, pero es que mi negocio es súper pequeño y todo eso. Si su formato es muy pequeño, no importa, tanto al exterior como al interior deben haber puntos calientes. Por eso es muy importante tener una visión macro del layout, ¿cierto? Tener una visión general de mi establecimiento comercial. ¿Por qué? Porque allí donde hay mayor circulación, donde van a haber puntos, donde van a haber pausas del cliente, es ahí donde yo debo aprovechar esos momentos calientes. Voy a poner un ejemplo, digamos que el negocio es de asesorías y simplemente las personas llegan, se sientan en una oficina, en un cubículo y todo. Todo consumidor genera pausas. En esas pausas es donde yo debo aprovechar el enganche visual de elementos que yo quiera, digamos que elementos que yo quiera hacerle ver o hacerle visible a mi consumidor. Si yo vendo productos, manufacturo productos, comidas, qué sé yo, ropa, vestuario, calzado, productos de belleza, con mayor razón debo tener presente dónde es que se generan los puntos calientes. Y ojo muchachos, los puntos calientes no los establezco yo como empresario, me los muestra el consumidor. El consumidor entra a su establecimiento comercial y automáticamente el consumidor empieza a ejercer comportamiento, lenguaje corporal. Ahí es donde empezamos a observar para dónde es que coge la gente, por qué lo hace, qué espacios les gusta más, a dónde lo puedo direccionar para que sea más agradable la experiencia. Entonces las personas se encargan de mostrarme a mí dónde hace pausas, dónde se toma el tiempo, dónde analiza, dónde pregunta y dónde es que le gusta más. Y eso es donde yo empiezo a definir zonas calientes. Dejar en la medida de lo posible puntos fríos como áreas de almacenaje. Esto a veces es delicado, empresarios y muchachos, porque los puntos fríos suelen volverse puntos ciegos, es decir, puntos del espacio que yo no estoy aprovechando y que simplemente se quedan vacíos. ¿Qué le sugerimos nosotros? Que esos puntos fríos o los aprovechemos en almacenaje o los aprovechemos en ornamentación. Porque cuando yo entro a un establecimiento comercial, si es muy grande, muy pequeño, el consumidor esto no lo percibe de forma consciente, pero el consumidor empieza a detectar que algo falta. Entonces uno dice, ve, no sé, se ve como frío el espacio. Pero ojo, esto es un racionamiento, como les digo, que el consumidor lo hace de manera inconsciente. El cerebro procesa esa información y empieza a percibir cosas, no sé, hombre, aquí como que falta algo, no sé, hay algo aquí como que no me gusta o hay algo aquí como que sí me gusta mucho, pero no sé qué, no sé dónde. Entonces, ahí es donde está el subconsciente trabajando, ese es el subconsciente trabajando en la mente del consumidor a la hora de tomar una decisión. Entonces, los puntos fríos
Ojalá no los dejen vacíos ni los dejen como puntos ciegos en donde no pase absolutamente nada allí. Ornamenten o exhiban productos o almacenen elementos, ¿cierto? De tal manera que yo pueda como consumidor tener una visión panorámica. No hay nada peor, muchachos, que tener puntos ciegos en donde, aparte de que es un punto ciego donde no ocurre nada allí, aparte de todo, es un punto oscuro, genera sombra, quizás no llega la luz, entonces al no llegar la luz se vuelve un punto oscuro. Entonces esos puntos oscuros empiezan a bajar, ojo con esto, esos puntos oscuros empiezan a disminuir el ritmo cardíaco del cliente, porque lo empieza a apaciguar, lo empieza a relajar y antes al contrario, yo necesito que el ritmo cardíaco de mi cliente esté lo más arriba posible. Entonces el punto oscuro me empieza como a bajar un poquito. Y uno como consumidor, vuelvo y repito, uno no lo siente directamente. Entonces uno empieza como, ah, ok, bueno, no. Vení, ¿qué tal si vamos allí de pronto y averiguamos y si algo, pues volvemos acá? Entonces, perdón, ahí entonces es donde empieza a trabajar el sistema. ¿Listo? Garanticen siempre una óptima circulación, dejar objetos que posiblemente generen tropiezos en lo posible, retirar. Si usted tiene un establecimiento comercial que al interior va a tener mucha fluctuación de personas, revisemos muy bien cómo es la circulación y evitemos poner objetos que posiblemente sean de riesgo de tropiezo, ¿cierto? Entonces esto es muy sencillo. Ustedes simplemente garanticen una circulación, es más, pueden demarcar los pisos, obviamente si es el caso. Podemos demarcar con aplicaciones gráficas los pisos en donde podamos orientar la circulación del cliente, donde el cliente pueda entender a dónde es que hay que ir, por dónde es que tengo que estar, qué no debo hacer. Y vuelvo y repito, cuando el consumidor percibe eso, eso es muy interesante porque yo con aplicación gráfica en el piso puedo orientar la circulación, puedo zonificar y por ahí derecho también puedo activar, ¿cierto? Puedo activar el estado de ánimo de mi cliente. Suele ocurrir a veces cuando en los establecimientos como de estética, por ejemplo, de manicure, pedicure, barberías, suele ocurrir muchas veces que nosotros llegamos o el consumidor llega, a veces llega feliz porque ya me puedo motilar, me voy a hacer las uñas, me voy a mejorar, no sé qué, pero a veces no, a veces también el consumidor llega como por ejemplo ocurre a veces que la mujer llega y como llegó, la motilaron mal, entonces ya llega al establecimiento con la esperanza de que allí le arreglen el daño que le hicieron en el cabello. Entonces, su estado de ánimo no va a ser el mejor. Entonces, allí es donde empezamos a buscar maneras de cómo activamos ese ritmo. Entonces, evitar tropiezos en la circulación, lo más libre posible cuando son zonas de circulación. Deben haber accesos cómodos, amplios y claros a la vista. No hay nada peor, muchachos, que uno llegar a un establecimiento y no saber por dónde entrar, si la puerta abre para afuera o abre para adentro, si la puerta que es de acceso es la de la izquierda o de la derecha. Si, por ejemplo, su establecimiento comercial, el acceso es vidrio, o sea, es ventanal, revisen muy bien si ese ventanal genera mucho reflejo, porque a veces cuando los ventanales tienen tanto reflejo hacia afuera, uno no alcanza a percibir, primero lo que hay adentro, uno no alcanza a ver lo que hay adentro, lo que ocurre y sucede adentro. Y segundo, tampoco comprende uno muy bien por dónde es que hay que abrir o cómo abrir el tema o, ¿cierto? Cómo hay que hacerlo. Y eso es un tema también de semiótica, de comunicación y de simbología de lo que queremos plantear. Entonces el acceso en la medida de lo posible más cómodo, lo que pueda llegar a ser. Otro elemento en el acceso es que también evitemos tropiezos en el acceso, no vayamos a colocar materiales muy grandes en el acceso, elementos que estorben el acceso, si las personas llegan con sus hijos, con sus mascotas, si llegan en grupo, evitemos esos tropiezos. Santiago, pero es que en mi establecimiento comercial, casualmente, cuando la gente va a entrar, se va a encontrar una escalerita, un escalón, y yo como le quito ese escalón sabiendo que eso es parte del piso.
no importa, obviamente no vamos a quitar el escalón, pero sí es importante eh, ubicar algún elemento allí, ¿cierto? Ubicar algún elemento allí que haga que cuando el consumidor, antes de llegar a ese escalón, genere una pausa, lo pare y él tenga la oportunidad de visualizar que hay un escalón allí. Estos muchachos, obviamente, estos elementos que les estamos entregando no garantizan el 100%, por supuesto, pero sí aumenta muchísimo las posibilidades de que nuestro ambiente sea de antojo, de que yo quiera volver, de que yo quiera recomprar. Entonces, ojo con los accesos. Y nosotros, ojo, los consumidores tenemos sesgos cognitivos en la compra. Entonces, cuando tenemos sesgos, ahí es donde ocurre también que no sabemos para dónde abrir, el letrero, abrir hacia afuera, muchas veces no lo leemos, ¿cierto? O abrir hacia adentro, entonces pero hombre, si le puse el letrero que dice abrir hacia afuera y hacia adentro, ¿por qué lo está empujando al lado contrario? Entonces, ocurre mucho, por ejemplo, en los almacenes de cadena, a veces en las distribuidoras de abastecimiento como el de uno, que no es clara la comunicación del acceso. Entonces allí es donde el consumidor suele a veces percibir una mala experiencia. Y si se tiene un espacio, dividan, ojalá en lo posible, muchachos, en su layout, dividan zonas dependiendo del tipo de cliente. Ejemplo, por ejemplo, en un establecimiento de comidas, yo puedo zonificar, ofrecer muebles o zonificar el espacio de acuerdo al tipo de cliente. Si mi espacio comercial, mi negocio es un espacio que está pensado para que vayan muchas parejas, entonces tengo que distribuir también las zonas para este tipo de clientes. Las parejas suelen buscar ubicaciones un poco más privadas, las parejas suelen les suele gustar ubicaciones un poco más privadas, más cerradas, más románticas, sin mucha distracción, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo empiezo a tener en cuenta, ¿será que mi establecimiento sí propicia esto? Si mi establecimiento o en mi espacio llegan personas con mascotas, si yo lo permito, aunque en realidad debería, pues ahorita el tema del pet friendly es muy común, que yo ya pueda permitir el acceso de mascotas y eso jalona muchísimo la recompra. Entonces, ¿cómo voy a zonificar eso? Si suelen llegar muchos niños, suelen llegar familias muy numerosas, ¿cómo puedo yo redistribuir mi espacio para que esa circulación, para que ese layout no se vea afectado? Un detalle, por ejemplo, muy importante, muchachos, cuando normalmente llegan familias con niños no muy pequeños, no bebés, sino niños, por ejemplo, entre 5 años, 8 años, suelen ser las mamás a veces y también los papás los que aparte de estar consumiendo o aparte de estar comprando cosas, también tienen que estar pendientes dónde está el niño, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué cogió? ¿Por qué se sentó? ¿Por qué se está arrastrando en el piso? ¿Para dónde se metió? No sé qué. Entonces, esa dinámica de mientras compro, tengo que estar pendiente de mi hijo. Ahí es donde yo como establecimiento comercial también debo empezar a pensar cómo mi layout, cómo mi distribución puede facilitar. Ojo, no le soluciona el problema al consumidor o no le soluciona la situación, pero cómo le facilito esa situación de compra, hijo, compra, hijo, compra, hijo. Tengo que estar pendiente. Entonces, allí entran elementos de que no sean muy cortopunzantes, elementos que no generen posibles riesgos para los niños, que no tropiecen demasiado la circulación. En los restaurantes ocurre que a veces las mamás y los papás tienen que estarse parando, sentando, porque hay que estar pendiente mientras los otros comen. Entonces, toda esa dinámica es importante. Si yo le ofrezco una experiencia saludable a mi consumidor desde el layout, es importante distribuirlo así. ¿Listo? Esto es un ejemplo, muchachos. Esto es un ejemplo. Si notan, por ejemplo, las líneas rojas son distanciamientos y circulaciones. ¿Cómo puedo yo ofrecer espacios? Por supuesto, muchachos, esto es un ejemplo para un establecimiento puntualmente de comidas, pero es también una manera en cómo yo distribuyo mi layout. Es decir, qué distanciamiento voy a generar,
cómo lo voy a propiciar, ¿cierto? Cómo lo voy a distribuir para que haya una experiencia. Santiago, mi establecimiento es súper pequeño y yo solamente tengo de circulación un pasillo. Listo, entonces ese pasillo se va a volver el punto focal del layout. Puedo activar visualmente, pero no tropiezo y tampoco eh, busco saturar de tal manera que si llegan grupos grandes o llegan o hay mucha fluctuación de personas, se vaya a generar una afectación allí. Sugerencia acá, velen primero, denle prioridad muchachos a la circulación y a la funcionalidad más allá de la decoración. Primero, miremos cómo distribuyen, que garanticen lo primero, una buena circulación de las personas en el espacio, seguridad en la circulación del espacio. Y acto seguido, tercero, cuarto elemento, ahí sí pensemos en la decoración, qué tan lindos son los muebles, qué tipo de madera vamos a poner con los muebles, eso ya sería lo último en lo que yo debo pensar. Listo. Levantamiento en planta, eso es, digamos, bueno, Santiago, ¿y cómo logro? Empezamos a hacer un dibujo, un levantamiento, ¿cierto? Un levantamiento de mi espacio, en donde sugerimos que, como les decía, si mi establecimiento es de comidas, yo vendo ropa o yo ofrezco servicios de estética o servicios de consumo de bebidas, cual sea digamos, mi actividad económica, primero el acceso. Revisemos cómo es el acceso, si es claro, si no es claro, ¿será que necesito rompetráficos? ¿Será que necesito algún elemento visual que sea más evidente y más literal para el consumidor? Recuerden muchachos que puede sonar un poco gracioso y tal vez maluco a veces, pero es la realidad. O sea, todo esto tenemos que hacerlo lo más literal posible, como le decían a uno en la universidad. Hay que hacerlo a prueba de todos, o a prueba de tontos, o a prueba de bobos, lo que sea. Pero entendiéndolo bien en el contexto es que yo sea lo más explícito posible en el acceso. Listo, ya vimos por qué es importante el acceso. Rutas de circulación, que sean supremamente claras esas rutas de circulación, evitemos que la gente se machuque, se pegue con puntas, se lleve las materas o se lleve las cosas, seamos más claros y concisos en la circulación. Tres, muchachos, en el layout deben haber tiburones de enganche. ¿Qué es un tiburón de enganche, muchachos? Es un exhibidor o un hablador que lo que busca es eso, como un tiburón, atrapar inmediatamente. ¿Qué hace un tiburón? ¡Prum! Y devora. Un tiburón devora, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace un exhibidor tiburón? Que en puntos estratégicos del layout, ¿cierto? No solamente en el punto en donde yo vaya a entregarle el servicio a mi cliente o entregarle sus productos de consumo, sino en donde yo vea zonas calientes, agrego tiburones y los tiburones son exhibidores, suelen ser exhibidores pequeños o muebles pequeños en donde yo pongo productos o elementos que quiero vender, pero que quiero vender de forma rápida y que quiero vender y que quiero incentivar a la compra impulsiva. Un ejemplo de tiburón suele ocurrir casi siempre en las tiendas de ropa o en los almacenes de vestuario, en donde yo miro todo, ya elegí, cuando llego a la caja, me encuentro con collares, con gafas, con accesorios, con corbatas, con billeteras. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy atrapando, estoy, digamos, devorando la última decisión de compra del consumidor. Entonces eso se le llama tiburones de compra impulsiva. Suelen ocurrir también en los almacenes de cadena de grandes superficies que usted merca, recorre todo, las góndolas, ya mercó, cuando llegó a la caja, te reciben los exhibidores de dulces, te reciben las neveras de gaseosas y cervezas y bebidas, te reciben peluches, te reciben revistas, te reciben una cantidad de elementos. ¿Y eso qué hace? Que mientras el consumidor hace pausas en el pago de su compra, en esas pausas yo puedo devorar la última compra impulsiva. Entonces, si su espacio es pequeño, no importa. Yo puedo utilizar tiburones visuales, no tiene que ser físico. Yo puedo usar tiburones visuales de tal manera de que
devoren la visión del cliente y en ese tema de devorar la visión del cliente, posiblemente el consumidor genere una compra impulsiva. Listo. Suele ocurrir también en establecimientos cuando yo llego, supongamos, y usted llegó y compró un estuche o compró una funda para su celular. Ocurre mucho en los negocios donde se venden repuestos o accesorios de celulares. Entonces usted llega y compró la funda. En ese proceso de usted pensar en su celular, en la funda de su celular, se acordó que necesita hacer una recarga. Tal vez recordó que se le dañó el cable y necesita un cable nuevo. Posiblemente dirá, no, pues venga, ya estando aquí, cámbiame el vidrio templado. Pero entonces por eso en el tema de celulares es importantísimo manejar ese tema de los tiburones, porque allí es donde el cliente tiene una visión general. Él fue por una funda para su teléfono, pero muy probablemente termina comprando otras cosas porque hacen las veces de tiburón. Entonces en los restaurantes, en los almacenes de perdón, en los negocios de estética capilar o de estética en general, es muy importante el tema de los tiburones. Zonas frías y calientes. Definan ustedes también con relación a cómo se comporta el consumidor allí. El servicio, las zonas de servicio son muy importantes. Si usted tiene un establecimiento de comida o, o una tienda o un almacén de distribución de productos, miren dónde están ofreciendo servicio. Cualquier negocio necesita servicio. Cualquier negocio necesita servicio. Y ojo con esto, una frase muchachos para que la tengan presente. Cliente que por precio llega, por precio se va. Pero cliente que por servicio llega, nunca se va por precio. Listo. Entonces, en el tema del servicio, yo empiezo a determinar también dónde estoy ofreciendo servicio. Santiago, pero es que mi negocio es una tienda de ropa y de calzado. No importa, ahí hay servicio. Santiago, pero es que mi negocio es un fruver y yo vendo frutas y verduras. Ahí hay servicio. Todo el tiempo hay servicio. Y el servicio es muy importante dónde vas a ejercer esas posiciones de servicio. No es lo mismo tú abordar a un consumidor, ofrecerle autoservicio y abordar a un consumidor en un espacio frío que abordar a un consumidor en un espacio caliente, ¿cierto? Eso es completamente distinto. Ahí es donde cambia muchísimo la experiencia. La preparación, si es el caso, ¿cierto? Las zonas de preparación, ojalá en la medida de lo posible. Si va a ser visible al consumidor para que el cliente vea cómo le preparan la comida, cómo le preparan la bebida, que sea algo supremamente sensorial, olor, sabor, color, algo, una experiencia supremamente sensorial. Y en la medida de lo posible que usted vincule al cliente a esa preparación. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Supongamos que su establecimiento y su negocio es de bebidas y usted va a preparar un cóctel sin licor o algo que no tenga pues mucha preparación. Venga, invite al cliente a que, venga, señor, si quiere me sostiene la copa y usted mismo sirve la cantidad de limón o la cantidad de naranja que quiera. Entonces, ¿yo qué le estoy diciendo a mi cliente? Venga, forme parte, eso ya es pro su mismo, venga, forme parte de la preparación de su mismo producto. Entonces, eso genera un servicio y genera una atmósfera mucho mejor. Pero vuelvo y repito, si es el caso, ¿cierto? Almacenaje, importante en el layout, ¿dónde voy a guardar? Sugerencias, muchachos, si ustedes manejan en sus establecimientos mucho stock, mucha bodega, mucho inventario, les sugiero que si la exhibición de afuera es muy organizada, la exhibición de adentro sea mucho mejor. ¿Qué quiere decir? Que así de igual de organizados y de bonita sea la exhibición en la vitrina o en el establecimiento comercial, también sea igualmente organizada minuciosamente en la bodega, aun cuando allí no entren los clientes, aun cuando allí no entren o no tengan acceso los consumidores. Pero si ustedes se acostumbran a tener un bodegaje y una exhibición y un almacenaje muy organizado, muy exhibido para ustedes mismos, de esa misma manera lo van a reflejar afuera. Entonces, no es que adentro en la bodega y en el almacenaje voy a tener eso arrumado, en cajas, tirado,
categorizado de cualquier manera, organizado de cualquier manera, y afuera en la tienda o en el establecimiento comercial una cosa bellísima en la exhibición. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Y recuerden que eso es algo en lo que yo como empresa empiezo a volver o a convertirlo un hábito. Entonces en el almacenaje pilas, tanto afuera en la bodega o en el almacenaje como adentro en la exhibición deben ser igual de bien organizados, además porque eso le ahorra tiempo al trabajador, al gestor comercial, al vendedor, al asesor, le ahorra tiempo para, si tiene que ir a bodega, si tiene que ir a inventario, si tiene que ir a almacenaje, se le hace más sencillo el manejo de esos espacios y esos productos. Y zonas lúdicas, si es el caso. ¿Qué pasa con las zonas lúdicas? Eso es muy importante porque si yo tengo espacio en mi establecimiento comercial, si yo tengo espacio, ojalá en lo posible pueda ofrecer experiencias lúdicas allí, juegos, cosas divertidas donde la gente pueda pegar posits, donde la gente pueda rayar una pizarra negra, pueda poner mensajes bonitos, donde yo le pueda llegar a mi cliente con un papel y unas crayolas mientras le entrego el producto, ese cliente pueda dibujar ahí con sus hijos, donde, donde seguramente la gente se pueda tomar fotos, se tome la selfie en el establecimiento o en el restaurante o en la tienda, porque resulta que ustedes como tienda y establecimiento tienen un punto para que la gente vaya y se tome fotos, ¿cierto? Mientras están comprando. Entonces, eso allí ayuda muchísimo a que el layout sea exitosamente y sea muy antojable. Ahora vamos a hablar de branding que conecta. ¿Cómo así que branding que conecta? Miren, esto es, digamos, básicamente es muy sencillo, pero es bastante importante y es, el branding es la marca, es la manera en cómo ustedes van a comunicar su marca. Es muy importante hacer visible la oferta de productos. Como les decía ahorita al inicio, van a ver imágenes, porque en los establecimientos de comida suelen haber portafolios muy grandes de productos y servicios, pero también ocurren en los establecimientos de estética, pero también suele ocurrir en los establecimientos de bebidas e inclusive en los mismos almacenes de calzado, ropa y demás. Entonces, cuando yo tengo un portafolio muy grande, es importante que desde el branding, o sea, desde la marca, yo pueda hacer visible esa oferta, ¿cierto? Más allá de la imagen corporativa, es decir, claro, es importante que el logo aparezca, ¿cierto? Claro que sí, pero es más importante aún lo que yo estoy transmitiendo en la oferta, que quede supremamente claro y que quede muy visible qué es lo que estoy ofreciéndole a ese consumidor final. Eso es bien importante. Porque sensorialmente los productos, cuando yo llego a un establecimiento, ojo, cuando llego a un establecimiento de comidas, para poner el ejemplo, eh, cuando el cliente empieza a ver la oferta, él no se da cuenta, pero inmediatamente eso que está percibiendo con los ojos lo está asociando con el gusto, con el olor, inclusive con el audio, ¿cierto? ¿Cómo así? No es lo mismo usted llegar y escuchar por allá la parrilla, el sonido de parrilla delicioso, barbecue, no sé qué. Eso ya me empieza a conectar los otros sentidos, el gusto, el olfato y la decisión de compra puede ser mucho más fácil. Entonces, cuando yo llego a un establecimiento, por eso marcas de vestuario, muchas marcas muy prestigiosas y ya reconocidas en el mundo, lo que hacen es que le ponen olor, fragancias a la ropa y ponen sonidos en el espacio. Eso el cerebro lo conecta con el producto, ¿cierto? Inconscientemente hablando. Entonces es muy importante que la oferta de lo que usted vende sea visible. Acto seguido, que esa oferta esté acompañada con estímulos, esté acompañada con olores, con sonidos, con tacto, con texturas, con cosas que en realidad el cliente las pueda asociar de manera creativa y de manera positiva, obviamente. Esta oferta debe ser visible, ojalá muchachos, con el menor texto posible. Recuerden lo que les dije ahorita, el cerebro en economía de comportamiento, el cerebro tiene sesgos y uno de ellos es que el cerebro busca evitar la fatiga, busca cansarse. Por eso cuando en la oferta o en el branding uno llega a un sitio y hay demasiado texto, o sea, hay que leer mucho, si hay que leer mucho, el consumidor empieza a rechazar un poco.
Poco texto y visualmente jugar con la simbología y con la fotografía. Jueguen mucho con la fotografía, con los símbolos, con los iconos. Acuérdense, muchachos, que estamos en la era digital y recuerden que nos devolvimos en el tiempo. ¿Cómo así que nos dimos en el tiempo, Santiago? Claro, porque a través del chat usamos más emoticones que textos. Entonces ahorita ocurre que cuando le decimos a alguien que lo queremos, ya casi ni le decimos que lo queremos, sino que simplemente le mandamos un corazoncito, un emoticón con un pico. Entonces, casi que nos devolvimos a la prehistoria de cierta manera, en donde nos comunicábamos con símbolos, nos comunicamos con símbolos. Entonces, al consumidor ser cada vez más simbólico, cuando yo le muestro mi branding en mi establecimiento comercial, cual sea, bebidas, alimentos, servicios, estética, lo que sea, debo acudir más a la simbología que al texto. Entonces jueguen con fotos, jueguen con símbolos, jueguen con figuras. Listo, eso es bien importante en el branding. Algo también fundamental en el branding. Primero, el logo del establecimiento debe ser complemento a la fachada de forma central, paralela a la vía. Si su negocio está ubicado en una vía principal, en un andén, en una calle, lo que sea, y solamente tiene una cara, el logotipo y la imagen corporativa debe estar alineada a esa vía. Ah, Santiago, pero es que mi negocio es una esquina. Ojalá en lo posible, que ese distintivo visual pueda hacerse visible en la vía uno y en la vía 2, pero siempre paralelo al área, a la zona de circulación, ¿cierto? Porque la idea es que el distintivo visual no sea, es decir, no sea siempre el protagonista. Claro, el logo debe estar visible, el aviso debe ser visible, claro que sí. Pero acuérdense que el aviso luminoso dentro de la fachada, pues en la fachada, el logotipo es solamente un elemento indicativo, es un elemento informativo, que sea visible, que yo lo pueda ver. Ah, ves aquí. Ah, era acá. Listo, sí, mira, es que aquí ya se ve, es aquí. Es solamente un elemento informativo, no un elemento experiencial, ni un elemento que antoja, es informativo. Entonces, alineado a la fachada, complemento y paralelo a la vía. Como información, es decir, que sea visible, tampoco un aviso o un logotipo, pues que a la gente le toque mover mucho, oíste, ¿dónde es que es esto? Yo no lo alcanzo. Ay, ve allá, pero se ve súper pequeño. Eso no puede pasar, porque en la medida en que el consumidor hace esto, oíste, ¿dónde es que es esto? En esos instantes el cerebro se empieza a cansar. El cerebro se empieza a cansar porque él evita la fatiga, él necesita consumir. Ah, velo allí. Bueno, ahorita entonces arrimamos. Puede pasar, ¿cierto? Y ocurre muchas veces. Debe ser visible y complementar la fachada. No debe ser el protagonista. La fachada debe llamar la atención con algo curioso y que genere pausas visuales, asertivo y simple. Es decir, la fachada no puede ser simplemente, muchachos, el aviso y el ventanal, o el aviso y la puerta y la reja. No. La idea es que la fachada, Santiago, pero es que mi establecimiento está dentro de un pasaje comercial, tiene fachada también. Santiago, pero es que mi establecimiento es en mi casa, yo trabajo en mi casa y tengo una oficina en casa. También tiene puntos susceptibles de ser aprovechados desde la fachada para que el branding conecte. ¿Cómo así, muchachos? No, ya acuérdense que el cerebro necesita estímulos y esa es la manera como yo incentivo la compra impulsiva. Entonces, ¿cómo así que algo curioso? Cosas que llamen la atención, cosas graciosas, diferentes, que visualmente al consumidor lo lleve a mirar. Ve, ¿oíste? ¿Esto qué es? Ay, mira eso tan bonito, tan chévere. Cosas diferentes dentro de la fachada y el acceso para que visualmente conecte. Y el consumidor genere una pausa pequeña de 1, 2, 3 segundos donde, ay, ve esto tan bacano. Sí, ven, y entremos a ver qué es lo que tienen y todo eso, ¿cierto? La carta de la oferta, para efectos sobre todo, por ejemplo, de empresas, perdón, negocios de servicios de estética o cosas de ese tipo, barberías y también almacenes o restaurantes y establecimientos de comida,
La carta o digamos la lista de oferta debe ir en lo posible a la altura del campo visual o un poquitico más alto, pero en la medida de lo posible que sea casi siempre a la altura, más o menos en esta zona. ¿Por qué? Porque esta es la zona horizonte y las cosas que están a la altura del campo visual a nivel comercial tienen más posibilidades de comprarse, de venderse. Por eso en las vitrinas es importante jugar con estas alturas, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo, el cerebro busca evitar fatigas, busca tener que hacer muchos recorridos. Entonces, si yo le facilito un poco, la decisión de compra va a ser más rápida, lo antojo más fácil, evito que el cerebro se le canse, entonces pues es más fácil tomar la decisión. Ojalá la carta, la oferta, lo que sea que vayas a ofrecer, esté muy visible a una altura prudente de los ojos. Ni muy abajo, que mejor dicho nadie la vea o que el consumidor tenga que buscarla, ni tampoco muy arriba que prácticamente esté mirando el techo. Y eso también fatiga, ¿cierto? El movimiento, entonces yo tengo que mirar demasiado arriba. Siempre un equilibrio. Para posicionar el logo en la mente también es clave, muchachos, que ese distintivo visual esté en la medida de lo posible ubicado en diferentes partes del espacio. Pero ojo, de forma muy sutil. No es que usted va a coger el logo de su establecimiento y lo va a regar por todos lados y lo va a poner en todos lados, en los muebles, en los espejos, en las vitrinas, en las sillas, no. Pero sí en puntos donde regularmente el cliente va a mirar. Un ejemplo, digamos que usted en su establecimiento tiene una pantalla de televisión. Usted tiene un televisor en el local. Un consumidor cualquiera siempre suele mirar el televisor, sea para ver el partido que están dando, sea para ver la última noticia, sea para mirar lo que sea, un televisor llama y jalón, entonces el cliente va siempre a tender a mirar el televisor. Entonces usted mira el televisor. En esa zona que rodea el televisor, usted puede aprovechar esa zona que rodea el televisor para recordarle al consumidor el distintivo visual y se le quede cada vez más grabado en los ojos. Hay una película muy, muy hollywoodense que yo creo que la mayoría de ustedes ha visto, que se llama Focus, que es con Will Smith, ¿cierto? Y quienes ya la vieron, no sé si recuerdan que al final bueno, no al final, más o menos a la mitad de la película, Will Smith explica cómo hizo para que este millonario oriental eligiera el número que ellos querían que eligiera. ¿Cómo hicieron? Todo el tiempo, durante todo un día, le recordaron ese número por todos lados. Entonces el oriental lo veía por todos lados, lo escuchaba, lo veía, lo percibía de manera inconsciente. Entonces en un establecimiento comercial juega el mismo principio. Yo en puntos estratégicos, si yo voy a estar mucho más tiempo en mi mesa, en algún punto algo me tiene que estar recordando el nombre del establecimiento, en los tiburones o donde haya pausas, ojo, donde haya pausas, ¿cierto? Vuelvo y repito, no llenarlo de logos, sino recordarle simbológicamente, recordarle esquemáticamente la marca. Eso es bien importante. ¿Listo? Siempre, muchachos, perdón. Eh, Siempre es importante mantener la mente del consumidor motivada. Eso es fundamental en la compra impulsiva. Agreguen por favor frases, imágenes, estímulos visibles, juegos que mantengan al cliente contento, que mantengan a la gente, ojalá, sonriendo, que mantengan a la gente interactiva, que leyó una frase, de qué frase tan linda, que le olió algo rico, ve, ¿a qué olerá? Que llegó alguien con un producto, ve, qué tan chévere, que otra persona se está arreglando el cabello allí, venga, conversemos. Traten de buscar todo el tiempo que el consumidor mantenga la mente motivada. Eso es fundamental. Por eso yo en los establecimientos comerciales, ojo con lo siguiente, eso es una sugerencia muy mía. Por favor, en los establecimientos comerciales, no pongan noticias, muchachos. Si usted tiene televisores allí, no ponga noticias. Porque si usted pone noticias, noticias del país, canales locales, RCN, Canal Caracol, esas noticias aburren al consumidor porque casi siempre en esas noticias están mostrando
el que robó, el que mató, la corrupción, el problema, el chicharrón, el no sé qué. Entonces, ¿yo qué sugiero? Sobre todo en esa época, cuando estaban los paros, yo le decía mucho a los empresarios, por favor, no pongan noticias, porque cuando la gente pone, entonces, ¿qué va a hacer el consumidor? Va a estar embobado viendo la noticia. Al ver cómo está el país, al ver lo que ocurre en el país, su ritmo cardíaco va a disminuir. Entonces la experiencia de compra no va a ser tan agradable. Listo, y yo no lo voy a motivar muy bien. Más bien, si tienen televisores, jueguen con videos, con sonidos, con imágenes, con otro tipo de estímulos, pero no ponga, tampoco ponga partidos, tampoco ponga misas, tampoco ponga ese tipo de temas o ese tipo de cosas que sean susceptibles de hacer que el consumidor haga esto en el estado de ánimo. Como que muy contento y ya después me aburrí. Como que, ay, sí, no. Eviten ese tipo de cosas, sino concéntrenlo en la experiencia del estímulo. Agreguen sensoriales como olores, degustaciones, salsas, que prueben, que hagan sonidos. Santiago, pero es que yo tengo un almacén de ropa y de calzado, ¿yo cómo le voy a ofrecer una degustación? No. Pero sí, inclusive le puedo decir a un consumidor, venga, eh, venga, don Camilo, nosotros estamos sacando una línea nueva de chaquetas y estamos testeando la chaqueta. ¿Usted le importaría ayudarnos? Venga, póngase esta chaqueta y díganos cómo le parece o cómo se siente con esa chaqueta. ¿Qué estoy generando ahí? Estímulo. Listo, estoy motivando. ¿Ve? Me vieron importante, me están. Establecimiento de comidas. Buenos días, claro que sí, muchas gracias. Les puedo sugerir, pueden probar esta bebida, pueden probar este helado, pueden probar este smoothie, esta fruta, este jugo, ¿cierto? Pero siempre, muchachos, jueguen con los estímulos, con los oídos, con el olor, con el olfato, con la visión, con el gusto, si es posible. Ahora, si yo tengo una tienda de ropa o de calzado y cuando compré me dieron una galletica, me dieron un dulcecito, me dieron un bocadillito, eso es un estímulo agradable. Y no importa si la galleta es de las baratas que uno compra por ahí de mantequilla, que valdrá el paquete 2.000 pesos. Eso no importa. Lo que realmente importa allí es el estímulo, el detalle, ¿cierto? Entonces, cuando yo compro mi camiseta y mis tenis y al final me dan una galletica pequeñita, no importa. El detalle de la experiencia es lo que genera recompra. Ahí es donde está el estímulo. Ofrezcan diferentes maneras de comprar. Eso es muy importante en el branding, muchachos. Eso es muy importante en el branding, ofrecer maneras de comprar. Es decir, que yo le pueda, eso es comercio justo, y el comercio justo no te dice que tengas que regalar tu trabajo, tu producto, pero sí te invita a que desde el establecimiento comercial le puedas flexibilizar la compra al cliente. ¿Qué tal si, por ejemplo, le ofreces distintas maneras de comprar? Claro que sí, don Camilo. Vea, usted si quiere lo compra en combo o compra una foodbox. Si es pues, perdón, una foodbox no, una wearbox, una ropa, una caja de ropa. O si quiere, compra las prendas por aparte, o si quiere, estamos ofreciendo esta forma, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el consumidor ven que le están ofreciendo alternativas, a veces los clientes no tienen forma de pagar directamente de contado un servicio, un producto, ¿cierto? Acuérdense que las personas hacemos muchos esfuerzos para poder consumir y comprar ciertas cosas. Entonces, al yo agregarle oferta, al yo agregarle distintas maneras de compra, le estoy diciendo al cliente, entonces el cliente va a decir, qué chévere, ve, no, sabes que sí, me interesa esto. Claro que sí, mire, con muchísimo gusto. Entonces eso vuelve y antoja al consumidor a regresar. Ejemplos de un tema de branding, ¿cierto? Si notan, por ejemplo, miren acá en un espacio de comidas, acá hay branding, ¿cierto? Este tema del menú, por ejemplo, en el ejemplo de este restaurante, ahí hay branding y ese no es el logo del establecimiento, pero todo el tiempo estamos generando un estímulo, le estoy generando estímulos al cliente, le estoy recordando. Esto, por ejemplo, es la carta de ese establecimiento. Le estoy recordando lo que puede pedir, le estoy mostrando las opciones que tiene y se las estoy haciendo supremamente visibles.
Lo mismo acá, porque acá hay branding en en la marguería, porque aquí también las plantas, la madera es parte del branding. Ayuda mucho a que muchachos, a hacerme sentir como en casa, a darme calor de hogar. Esto es otro ejemplo de branding, manejo de branding. Por ejemplo, acá en la imagen de la parte izquierda, este árbol, porque es parte del branding, porque ahí hay un estímulo natural que ayuda. Porque la lámpara tradicional de pasillo francés eso se llaman bulevares eh, la Rue Paradise es un bulevar muy famoso en París y justamente se caracteriza porque la Rue Paradise en París tiene muchas de estas lámparas y se ve precioso, se ve colonial. Entonces acá esta lámpara forma parte de ese branding, ¿cierto? De ese estímulo. Y miren que aún así, con los cuadros, con las imágenes, con los símbolos, ¿cierto? Constantemente le estoy recordando a mi cliente mi marca, ¿cierto? Lo que soy como marca, el estímulo que genera mi marca. Sin necesidad de constantemente estarle colocando logotipos en las mesas, en los muebles, en las paredes, en los techos, en todos lados, sino que el branding lo puedo generar desde ahí. Miren, este ejemplo me gusta mucho porque puede ser saturante si el cliente permanece mucho tiempo allí, pero como es un espacio de comidas tan grande, ¿cierto? Para el ejemplo puntual, estos son píxeles, ¿cierto? Y son figuras pixeladas, es lúdico, es dinámico, genera un estímulo muy fuerte, muy poderoso. Ahorita vamos a ver en el color por qué. Pero ese estímulo poderoso y fuerte ayuda a que el consumidor tome decisiones más rápido, también por efectos de que se cansa. Entonces, no venga, compremos rápido, tan, y vamos y sentémonos y vámonos ya y tal cosa y todo el rollo. En espacios de estética, digamos en barberías o en joyerías, donde el cliente de alguna manera puede tomarse más tiempo, donde puede hacer más pausas en establecimientos comerciales de vestuario, de ropa. Estos estímulos deben ser muy lúdicos también, muy enganchantes desde lo visual o desde el olor y todo eso, pero no deben, digamos, no deben cansar muy rápido al cerebro, porque si no, antes todo lo contrario, necesito generar el estímulo, pero de forma lenta, pausada. Entonces, es bien importante tener presente esto allí. Ahora, ¿cómo lo logramos también? Mi sugerencia es a través de una perspectiva cónica. ¿Por qué, muchachos? Porque desde el dibujo, una perspectiva cónica de interior, siempre voy a dibujar en línea recta al campo visual de la línea horizontal. Eso está en dibujo técnico y en dibujo arquitectónico. Entonces, ¿por qué, muchachos? Porque cuando yo dibujo o planeo o ilustro el branding que voy a utilizar en mi establecimiento a partir de una perspectiva cónica, ya estoy garantizando que todo lo que estoy viendo allí está dentro de la altura del campo visual de la línea horizontal. Entonces usted casi que va a la fija. Entonces simplemente que es comenzar a hacer. Miren el ejemplo aquí al costado derecho de esta imagen. Usted simplemente que empieza a hacer, muchachos, empieza a agregar elementos dentro de esa perspectiva. Empezamos a agregar elementos en la perspectiva. Y ya os empieza a ver qué funciona, dónde de pronto está muy recargado, dónde hay un punto ciego, ¿cierto? Dónde se vuelve un punto frío. ¿Cómo empiezo yo a jugar con esos elementos? Y como yo ya estoy bajo una perspectiva horizonte, o sea, bajo ese campo visual, entonces me doy cuenta más fácil, el ojo mismo me va direccionando dónde está recargado, dónde falta estímulo, qué pasa acá, no sé qué. Entonces ahí es donde yo puedo organizar el branding, ¿cierto? Dónde voy a utilizar estímulos de branding. Pasemos a los colores que antojan. Aquí pues digamos que no vamos a detener mucho, todos sabemos, es bien sabido que el color es fundamental para antojar en un espacio, cual sea, comida, ropa, servicio, lo que sea. Pero el manejo del color debe ser muy minucioso, chicos. Es muy importante pilas con el manejo del color. Entonces, el color es un aspecto muy relevante. Todos sabemos que el color tiene olor y sabor. Por ejemplo, háganse una pregunta, muchachos. ¿A ustedes a qué les huele el azul?
¿A qué sabe el verde? A tranquilidad el azul. A tranquilidad, ¿cierto? El azul el azul puede que me sepa a hielo, a agua. Puede oler, digamos, a, qué sé yo, también a algo muy fresco, a, no sé, a hielo, a algo frío. El azul puede oler a dulce también. Hay personas que el rojo, por ejemplo, ¿a qué sabe el rojo? Hay personas que dirán, no, el rojo a mí me sabe a sangre, a hierro. Otras personas dirán, no, a mí el rojo me sabe a frambuesa, como a fresa. Entonces, todas las personas, todos los consumidores tenemos en nuestra mente un olor, un sabor relacionado al color. Y ahí es donde generamos estímulos. Por eso es clave que para sus clientes, para sus consumidores, es importante entender un poco cómo responden a ese color. Entonces, como eso genera estímulos emocionales, es importante considerar los colores para efectos puntuales, o sea, como ejemplo de los restaurantes, qué es lo que genera antojo y qué es lo que genera hambre, cuáles son esos colores, sino que también yo no solamente me puedo enfocar en eso, sino que también cuáles van a ser los colores que activen el ritmo cardíaco, que mantengan a la persona acelerada en consumo. Si yo dejo que mi cliente se decaiga, entonces el consumo va a disminuir. Pónganse a pensar, muchachos, cuál es el propósito de finalmente en estas fiestas electrónicas que entiendo, no sé si todavía siguen o eso paró, donde hay mucha gente, porque allí lo que menos venden es licor y lo que más vende son otro tipo de drogas y todo eso. ¿Para qué? No solamente pues como para hacer alucinógenos y para emborrachar la gente o para trabar la gente o cosas de ese tipo, sino para que las personas que están en el evento mantengan el ritmo cardíaco arriba. Porque al yo mantener el ritmo cardíaco arriba, el corazón va a bombear más sangre, o sea que va a consumir más oxígeno. Y al yo consumir más oxígeno y estar cada vez con el ritmo más alto, necesito más agua, necesito más comida, necesito más estímulo, entonces consumo más, ¿cierto? Entonces por eso aquí es muy importante el ritmo cardíaco, no solamente que dé hambre y que genere estímulos graciosos, bonitos desde el branding, sino que me mantenga animado, me mantenga activo. Listo, es importante que logren ese equilibrio entre el color, ojo, el color corporativo, que eso también es importante respetarlo, con los colores que aumenten el apetito en el caso de los establecimientos de comidas o de bebidas, pero con los otros colores que generan estímulos. Listo. Es muy importante ese equilibrio porque yo no puedo tampoco al cliente enredarle mucho la pita y que el cliente se me pierda o se me canse, ¿cierto? Aquí hay dos ejemplos en donde a través del color yo estoy proponiendo una atmósfera diferente. Estos tonos, por ejemplo, la imagen de arriba puede que estén relacionados a un restaurante, pero piensen si yo eso lo llevo a un centro de estética, a una peluquería. ¿Qué pasaría si eso yo lo llevo a una oficina de servicios? ¿Qué pasaría si eso yo lo llevo a una barbería, a un frugal, ¿cierto? Empieza a cambiar la atmósfera, por eso es tan importante equilibrar el color, ya vamos a ver cómo. Ahora, ¿cómo lo logramos? Primero, muchachos, además del tono, digamos, adecuado a un tema para animarlo. Además, el tono es muy importante porque puede animar y estimular o no al consumidor. ¿Qué le sugiero yo? Si usted va a generar estímulos fuertes en su establecimiento, o sea, usted quiere, mejor dicho, activar ese ritmo, use tonalidades calientes, es decir, tonalidades rojas, anaranjadas o amarillas. Si por el contrario quiere calmar un poquito al consumidor para que se relaje, para que permanezca allí, para que siga consumiendo, entonces utilice pasteles, azules y pasteles. Si lo que yo quiero es que mi consumidor se sienta muy natural, también muy calmado, muy relajado, entonces utilizo marrones y verdes, que son espacios naturales. Pero si lo que yo quiero es, Santiago, no, sabes que no, yo no me quiero ni ir ni por un lado ni por el otro, yo quiero ser muy neutral. Entonces siempre voy a utilizar tonos neutrales que provengan de los cremas, los grises y escala de grises o blanco.
Aquí hay un ejemplo, muchachos. Digamos que desde la mercadotecnia, desde la publicidad, hay estudios que avalan, por ejemplo, que el naranja es un color que suele incrementar las ventas en toda parte, en donde sea, ¿cierto? Pero pilas, el naranja dependiendo del naranja, ¿cierto? Dependiendo del naranja. Porque hay naranjas que yo puedo manejar desde los marrones, hay naranjas que dentro del círculo cromático yo puedo jugar con esas tonalidades y con esa intensidad de color, pero la concepción naranja o ese tono fuerte suele estar asociado mucho al incremento de ventas. ¿Por qué? Porque genera sensaciones positivas en el consumidor, acelera el ritmo cardíaco. Nosotros tenemos algo que se llama el sistema circadiano. El sistema circadiano es el sistema que responde al estímulo visual del color y de la luz, del color y de la luz. Entonces, ese sistema con el naranja se acelera, ¿cierto? Aumenta, genera cercanía y por lo regular, cuando yo saco campañas, por eso muchos establecimientos cuando van a sacar campañas, ofertas, promociones, suelen a veces acudir a esta paleta de colores que derivan del naranja. Ojo, no se recomienda muchachos que utilicen, yo no les sugiero que utilicen más de 3 colores al tiempo. Si agregan un cuarto, hay algo que en diseño se llama la proporción áurea y la proporción áurea casi siempre trabaja sobre reglas de 3. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si se utiliza más de 3 colores, 4, 5, 6, ya lo que se empieza a generar es una atmósfera muy saturante. Los colores en el espacio tienden a reducir, lo empiezan a encoger, así sea muy grande, pero los colores empiezan a quitar dimensión, a quitar dimensión. Entonces, si yo agrego mucho color en exceso, corro el riesgo de que ya la gente se sienta encerrada, encierro el espacio. Entonces, cuiden muy bien el color en términos de pisos, techos y muros, porque suelen saturar. Ahora, esos 3 colores, ¿cómo los puede distribuir? Si usted tiene un área máxima de 100 metros cuadrados, inferior a 100 metros cuadrados, entonces si va a utilizar color, solamente utilícelos en una pared. Máximo 2, color, ¿cierto? Color. El resto, utilice tonos neutrales. Pero si yo tengo espacios mayores a 100 metros cuadrados, ya 200, 300 espacios más grandes, entonces yo ya puedo jugar desde allí con el color. Ahora, volvemos a lo mismo, el color yo lo puedo jugar no solamente en la pintura y en los acabados, sino que el color yo lo puedo distribuir en el mobiliario, lo puedo distribuir en la decoración, lo puedo distribuir inclusive en el personal que trabaja allí. Puede que su espacio completo, como pasa en algunas barberías, puede que el espacio sea muy gris, muy blanco, muy neutral, y los barberos utilicen un uniforme naranja, o utilicen un uniforme azul marino, o utilicen un uniforme rojo, ¿cierto? Entonces yo también puedo jugar con el color. Lo realmente importante es que no vayan a utilizar en exceso la tonalidad o que vayan a agregar un cuarto y un quinto color. Siempre deben utilizar una tonalidad neutral. Eso es un principio fundamental, muchachos, en cualquier espacio. El ser humano necesita ruido, es decir, necesita, es como cuando hay espacios muy insonorizados, uno suele estresarse cuando no escucha nada, porque así sea mínimo, el ser humano necesita ese estímulo del sentido. En el caso de los colores, también necesitamos un neutral. Imagínense ustedes, muchachos, un espacio todo rojo con amarillo y verde, o un espacio todo azul con grises oscuros, y que en ningún momento haya blanco, ni gris claro, ni negro. Se empieza a volver muy, muy, muy fatigante. Entonces es muy importante que siempre utilicen una tonalidad neutral. Puede utilizar el color que quiera, pero siempre neutralice con blanco, con una escala de gris bajita, por ahí del 30%, o de pronto con negro también. Como el sistema circadiano responde al color, esto le asocia al apetito y al sabor. Entonces, el color también yo lo puedo relacionar al servicio, a lo que voy a consumir, a lo que voy a comprar, a lo que voy a probar. Por eso es bien importante cuidarlo allí.
Siempre complementen con colores, los colores con texturas que mejoren el efecto. Santiago, pero es que el color y tal cosa, listo. No juguemos con color, entonces agreguen texturas. Jueguen con texturas, que ya también las texturas aportan algo de color, pero las texturas tienen una ventaja adicional y es que visualmente o al tacto suelen ser más agradables y más atractivas para el consumidor porque diversifican, ¿cierto? Diversifican. No veo todo plano a punta de color, sino que también estoy viendo textura. Entonces eso me relaja o también me activa y me anima a comprar, me anima a permanecer allí, no me quiero ir rápido, etcétera, etcétera. Salvo esa sea la intención. Listo, ahorita vamos a ver un poco eso. Color es igual a iluminación, eso es muy importante, muchachos. No es lo mismo el rojo bajo luz cálida que el rojo bajo luz fría o bajo luz halógena. Entonces revisen muy bien qué tipo de iluminación van a utilizar y en ese orden de ideas también definimos color. ¿Cómo logramos esto? Primero, muchachos, ¿cuál es el efecto que queremos generar? Por poner un ejemplo, digamos que usted va a decir, Santiago, yo deseo que mi negocio se note como algo moderno, pero que no se vea costoso, que sea asequible al consumidor. Entonces, por poner un ejemplo, utilicemos un tierra, que un tierra abre el apetito. Agreguemos una aguamarina, que una aguamarina relaja el ritmo y acelera más, y lo hace más amigable al medio ambiente, pues y a la percepción. Y neutralicemos con un blanco, que transmite un entorno universal, asepsia, amplitud, donde cualquier persona es bienvenida. Entonces, ese es un ejemplo de cómo yo desde esos tres colores puedo transmitir eso que yo deseo transmitir. Quiero que se vea un espacio moderno, pero asequible al consumidor. Entonces, yo desde el color defino esos efectos. Es importante, muchachos, entender mucho más a fondo los efectos que genera el color. Listo, aquí pues hay un ejemplo de que abre el apetito, el naranja, el rojo y el amarillo. Eso es digamos, pues un elemento importante desde la estrategia de color. ¿Cómo logramos también? Entonces, primero, hagan un círculo cromático rápido, muchachos. Ahora, no se tienen que poner a pintar, a muñequear. En Internet hay muchos círculos cromáticos que ya están listos. Basta con definir qué quiero yo generar en mi espacio, cuál es el efecto que quiero yo generar en mi espacio, y en ese orden de ideas hago un intercalado de tres colores, ¿cierto? Primero. Entonces empiezo a unir, ve, yo quiero el color número uno va a ser este, el dos este y el tres este, y saco la paleta. Y por supuesto esto lo valido. Le puedo decir a un cliente, o nosotros mismos con conocidos, con amigos, con familiares, viste, vení estos colores que te transmiten, o estos colores que nos transmiten. Y desde ahí también podemos definir digamos, estrategias del color. Miren este espacio, por ejemplo, ¿cierto? Es bonito, pero desde el color le falta neutralizar un poco. Uno ya siente que le da calor, seguramente no va a permanecer demasiado tiempo allí, pero otras personas pueden decir que sí. Por eso es tan importante conocer ese cliente. Por el contrario, miren este espacio, como les dije ahorita el tema de los espacios de comida. Hay mucho amarillo, pero no es un amarillo que cansa porque estoy jugando con texturas, porque estoy jugando con neutralizantes como el negro y el blanco. Y porque le estoy agregando elementos lúdicos, por ejemplo, como este número 88 atrás, que está pensado pues como si fuera una jardinera o como un jardín vertical, ¿cierto? Miren acá, el rojo es un color demasiado poderoso, el rojo con el negro es una combinación súper poderosa que está bien utilizarla siempre y cuando, muchachos, ustedes tengan amplitud mayor a 100 metros cuadrados y jueguen mucho con las texturas allí, también junto con el blanco, porque si usted el rojo y el negro lo utiliza sin textura y simplemente aplica neutralizantes como el negro, como el blanco, como un gris del 30%, el contraste va a ser muy notorio. Entonces, al el contraste a ser muy notorio, se vuelve muy fatigante. Entonces, siempre que utilice rojo y negro, complementen con textura e inmediatamente agregan tonalidades que neutralicen. Listo, para que el contraste no sea muy brusco. Y para terminar, muchachos, pues tenemos el mobiliario del buen provecho. Entender el buen provecho, muchachos, como una invitación de honor, siempre.
El mobiliario debe invitar a las personas, el mobiliario debe invitar a las personas a que sean mis invitados de honor, ¿cierto? Yo debo ser ese anfitrión, yo debo ser ese anfitrión, entonces es clave desde allí. Los muebles pueden invitar a experiencias de consumo, hay que distribuirlos muy bien de tal manera que el cliente entienda dónde se debe sentar, pero que queda cómodo, que es invitado de honor a mi establecimiento o a mi centro de estética o a mi barbería o a mi oficina. ¿Listo? Pueden invitar a la socialización o la individualidad. Yo puedo manejar dos tipos de muebles. Muebles que socialicen, es decir, venga, trabaje en grupo, consuma en grupo, o venga que usted también puede venir solito y también es asequible para usted. Obviamente estos mobiliarios deben estar pensados para la asepsia, la accesibilidad, la seguridad, la privacidad. Esto inevitablemente el consumidor, muchachos, lo asocia siempre con el producto y el servicio. Ahorita vamos a ver un poco. Es claro que el mueble siempre invite, ¿cierto? Siempre debe invitar de manera honorífica al consumidor. Articulen, muchachos, los muebles más allá del diseño, sea raro, bueno, bonito, como sea. El diseño, siempre articulen el counter con los muebles de servicio, siendo estos los más importantes que la exhibición. El counter es el punto de pago y los muebles de servicio es donde yo voy a atender la gente, donde voy a sentar la gente, donde la gente va a permanecer, ¿cierto? Siempre deben ir de la mano un lenguaje muy similar para que el cliente lo conecte visualmente. Los muebles no pueden bloquear ni entorpecer la circulación porque eso el cliente lo va a terminar relacionando con el confort y digamos pues a modo de que yo plantee unas rutas intencionales. Yo puedo distribuir mis muebles y ubicarlos de tal manera en que yo invite al cliente a que venga, usted debe caminar es por acá, debe direccionarse por acá de forma intencional. Pero en la medida de lo posible, que los muebles no vayan a bloquear el confort de circulación que el consumidor necesita. ¿Listo? Utilicen tiburones, ya lo hablamos ahorita, utilicen tiburones para compras impulsivas, ojalá productos complementarios y no complementarios a los que ofrece. Si tú tienes una peluquería, un fruber, una barbería, una oficina de servicios, yo en una oficina de servicios también puedo utilizar tiburones de tal manera que yo pueda jalonar la venta de otro tipo de productos. Ese eclecticismo en la venta anteriormente no se veía, pero yo desde una oficina de servicios puedo inclusive terminar vendiendo vestuario de una oficina de servicios. De ahí fue que nacieron los conceptos de multimarca, de tiendas multimarca. Cuando ya el eclecticismo permeó la venta, entonces ya las oficinas de servicios también pueden empezar a generar tiburones y pueden alinear mobiliario en la circulación para darle rotación a otro tipo de productos, alimentos inclusive. Entonces es muy importante el tiburón para la compra impulsiva. Se sugiere que los colores de los muebles siempre sean neutralizantes. Entonces, como les decíamos ahorita, pues la idea es que los muebles neutralicen, ¿cierto? Que sean los blancos, los cafés, los escalas de grises, los negros, que sean el elemento que neutralice la tonalidad de color de todo el resto del espacio. Ojo, a menos de que la intención sea cansar al consumidor para que el cliente se vaya rápido y pueda rotar. Muchos establecimientos de bebidas y de comidas lo hacen. Ponen tonalidades en los muebles que cansen mucho para que el consumidor consuma, compre y se vaya y regrese el otro, ¿cierto? Y eso también estratégicamente es válido. ¿Okay? Bueno, la intención es exhibir productos, se sugiere que sea de baja tonalidad en los muebles de servicio para neutralizar colores corporativos. Si tienes exhibición, la exhibición nunca puede ser, el mueble de exhibición jamás puede ser el protagonista allí. Allí, en comparación al producto, el producto sí debe ser protagonista. Entonces, primero está el servicio en jerarquía, segundo el producto y tercero el exhibidor. Para exhibidores se recomienda que los ubiquen en los perímetros. Si tienes espacio, juega siempre con los perímetros, que estos exhibidores no entorpezcan demasiado. Ahora, salvo si tu espacio es grande, si tu establecimiento es grande, más de 150, 200, 300 metros cuadrados, los exhibidores que van en la circulación ayudan a plantear, ¿cierto?, unas rutas de circulación y también hacen las veces de tiburones.
pero ojo, si tengo área, ¿cierto? Si tengo espacio. Si no tengo espacio, utilicen exhibición en los perímetros. ¿Listo? ¿Cómo logramos esto también? Pues un ejemplo, deseo que mi negocio se note como moderno pero asequible al consumidor, así como en el ejemplo del color. Mi recomendación es, utilicen un mood board, ¿cierto? Vamos a utilizar un mood board, que es un cuadro de doble entrada muy sencillo, en donde trabajamos el counter, el área de servicio y la zona de exhibición. Definimos unos colores, unas morfologías, unas texturas y unos procesos para luego esto llevarlo a una visualización final. ¿Esto qué me permite, muchachos? Conectar, ¿cierto? Empezar a generar un lenguaje. La línea de elementos de counter con la línea de elementos de las áreas de servicio, muebles de servicio, yo ya puedo empezar a conectar. Aquí estoy utilizando esta textura y aquí esta, aquí este color y aquí es. Entonces, el ojo también te permite empezar a hacer ese lenguaje, a conectar con ese lenguaje visual. Y ya vamos a la fija, porque ya cuando intervengamos ese espacio que antoja, ya somos más efectivos en la ejecución y en el mensaje que queremos transmitir. El amoblamiento para servicio, ojo muchachos, no es una camisa de fuerza. Usted como establecimiento también puede decidir que su establecimiento no ofrece permanencia de allí. Por el contrario, como les decía, que el cliente compra y se vaya, lleve su producto y se va, y se va. Eso también es una decisión estratégica. Por eso no siempre los establecimientos ofrecen espacios de servicio o de permanencia. Ejemplos, muchachos, ¿cierto? De cómo el amoblamiento neutraliza, no es el protagonista, sino que el protagonista son otros elementos, ¿cierto? El branding, el color, etcétera. Miren aquí el counter con, aunque esta carta está demasiado saturante, ¿cierto? Hay cosas también que hay que corregir. Yo sugiero mucho estos counters que son mix, ¿cierto? Que son counters multiusos que agregan estímulo, que agregan exhibición, que agregan servicio, que agregan branding, ¿cierto? Y listo, muchachos. Ese es, digamos, pues como el material que les teníamos para el día de hoy. Ahora ofrecen ambientes que antojen. Listo, anímense a antojar a la gente. Yo antojo desde el servicio, desde lo que sea que yo haga en mi establecimiento. Hay muchas maneras de antojar. Siempre. Distribución, branding, color y amoblamiento. Listo. Espero que haya sido de gran utilidad y gracias a todos por estar acá. Santiago, muchas gracias. Bueno, mira, Daniel Felipe dice que muchas gracias, que disfrutó mucho la charla. También Juan Valencia pregunta, yo creo que ya lo contestaste, pero de todas formas lo digo, que para un negocio de comida rápida, ¿qué colores son los ideales? Muy buena pregunta. Sí, que Para un haya- negocio Ajá. depende. Sí, depende, porque si yo quiero que mi negocio de comida, ya como tal la comida rápida me plantea eso, una rotación. Por eso se llaman comidas rápidas, porque rotan mucho y su elaboración es más rápida. Entonces, si yo quiero que mi comida rápida o mi establecimiento genere permanencia de servicio, ¿cierto? Lo ideal es que no sean tonalidades muy fuertes que fatiguen el cerebro. Entonces allí yo siempre sugiero utilizar un tono tierra, ¿cierto? Siempre uno que active el ojo, un derivado del naranja, un derivado de un azul, perdón, un amarillo mostaza, y acto seguido agregar algún agua marina, algún azul que baje y digamos que armonice el ritmo cardíaco y un neutralizante que puede ser una escala de gris o un blanco en este caso. Pero si por el caso contrario yo quiero que mi establecimiento de comidas rápidas rote mucho, la gente compre y se vaya, la gente coma y se vaya, que rote demasiado, entonces estos colores sí pueden ser un poco más fatigantes. Entonces yo ahí sí puedo jugar con la triangulación del apetito, que la triangulación del apetito siempre va a ser rojo, amarillo y naranja. Ahora, no te sugiero que solamente agregues rojo, amarillo y naranja. Siempre un neutralizante o un verde, que ya el verde lo que hace es que el cliente, digamos que eso pues ya para efectos del sistema circadiano, el verde lo que hace es como que equilibra un poco la carga y hace que la fatiga que genera el rojo, el naranja y el amarillo, el verde como que la equilibra. Entonces el consumidor se fue satisfecho, consumió muy bien
pero sintió algo de confort. Hay espacios donde uno llega y definitivamente uno quiere comprar y dice inmediatamente, porque esa es la intención. Si no quieres eso, agrégale un verde o si quieres relajar más, le agregas un aguamarina. Sí, muy bien. Santiago, inclusive Wilmar Andrés Clavijo dice que hay una marca que se llama Mandingas que pasa lo mismo con la saturación. Exacto, ocurre mucho, por ejemplo en Mandingas pasa mucho y en unos establecimientos ahorita que están tomando mucho fuerza que se llaman las cabezonas en Medellín y los verdes lo venía utilizando mucho, solo que la gran cantidad de verde que utiliza los verdes también está como orientado a lo que acabé de decir, a que coma grande, mucho, cánsese, llénese, váyase aburrido porque está muy lleno, o sea, la cantidad grande pero también repose, ¿cierto? Y esa es la intención del verde. A las mandingas le pasa lo mismo. Entonces, a las personas, yo por ejemplo no he ido a comer, pero los testimonios que conozco de las mandingas es que quedan tan llenos, o sea, ahí están, la llenura ni siquiera a veces proviene de la comida, la llenura termina siendo un efecto visual que proviene de la carga que yo le agrego al cliente con los colores, con las imágenes, con los sonidos, con el encierro también. A veces los establecimientos buscan generar mucho calor, o sea, hoy si aquí hace un calor impresionante, no solo para que rote, sino que para cuando coma la llenura, ni siquiera sea porque la comida fue mucha, sino porque hace mucho calor y los colores me cansaron ya el cerebro. Entonces también es un efecto, digamos, pero eso tiene mercado, claro que sí, eso tiene, por eso las mandingas pues se volvieron famosas también, las cabezonas, inclusive las cabezonas generan, ofrecen concursos de que se coma la cabezona más grande, no sé qué, y eso es una cosa, eso tiene mercado. Entonces, por eso hay que yo decidir desde mi establecimiento qué quiero lograr allí. Sí, Santiago, muchas gracias. Bueno, para ir cerrando entonces, yo quiero recordarles la información que les entregué al inicio, y es que este programa tiene una duración de 2 horas y media y lo dividimos en dos partes o en dos momentos. El primero es este, donde ya tuvimos la oportunidad de estar con Santiago esta hora y media, donde lo que hicimos fue contextualizarlo sobre el tema que propusimos hoy, que tenía que ver con la ambientación de locales comerciales. Y el segundo momento es que ustedes por haber participado en esta charla tienen derecho a una asesoría individual de 1 hora que la hacemos también de manera virtual porque nos seguimos cuidando. Entonces les voy a pedir un favor, quienes no estén interesados en esa asesoría individual, por favor me lo colocan en el panel de preguntas para nosotros así no programarles el consultor y poder ser más eficientes con el manejo del tiempo del programa. Los que no lo hagan, entonces nosotros asumimos que sí están interesados y procedemos entonces con la asignación de los consultores. Yo quiero recordarles que para mañana también tenemos un tema muy interesante, a esta misma hora y bajo la misma metodología. Es un tema comercial también y vamos a hablar sobre marketing digital. Impulsa y innova su negocio con WhatsApp Business. Entonces, en el desarrollo de la charla, yo aquí en el chat les coloqué la invitación, el link para los que deseen asistir, pues lo pueden hacer de una vez. Y también aprovecho para recordarles los próximos temas. Estoy hablando del 26, 27 y 28 de octubre. Vamos a hablar sobre cómo garantizar entregas exitosas, aprende a implementar servicio a domicilio. Vamos a hablar también sobre aprender a fijar precios de los productos y los servicios. Y el último tema de octubre tiene que ver con cómo prepararse para abordar contactos comerciales. Todos estos temas los encuentran en nuestra página web. Ahí está donde dice capacitaciones. Pueden entrar y hacer su inscripción. Bueno, Santiago, yo creo entonces que ya no tenemos más temas, ¿cierto? Voy a revisar acá las preguntas. Eliana Rodríguez dice, ok, gracias por cuestión de tiempo. Ok, listo. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Espero que hayamos tenido una mañana muy llena de conocimientos. Y lo más importante para nosotros es que ustedes puedan aplicarlo todo de una manera práctica, real, en sus empresas y en sus negocios. Santiago, muchísimas gracias. No, a ti, Tati, a todos, enorme agradecimiento. Espero pues que haya sido de gran utilidad. No, muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa pues quedamos atentos acá.
Y bueno, un abrazo muy fraternal. Muchas gracias, Santiago. Ok, los esperamos a todos en los próximos temas que vamos a realizar y espero que tengan un feliz día. Muchas gracias. Lo mismo para todos. Chao, gracias.